La sesión pasada estuvimos hablando de música con Luis Gago, esa gran sesión sobre Shostakovich, y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Luis Feducci para hablarnos de Álvaro Aalto, la reconstrucción arquitectónica de Europa y de mucho más que eso, como probablemente especificará el propio Luis. Es un placer presentaros a mi amigo Luis Feducci. Le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de venir desde Berlín, donde vive. Luis Feducci es arquitecto, ha sido profesor de arquitectura en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, también en Australia y en muchísimas otras universidades e instituciones de Europa y de América. Es un hombre de una cultura vasta y transversal, es escritor, es traductor, articulista, conferenciante, comisario de exposiciones y es además, yo siempre suelo decir que Luis es representante de una España, digamos, siempre posible y siempre pendiente, siempre frustrada y siempre latente, de la mejor tradición republicana de la institución libre de enseñanza, en fin, de esa tradición ilustrada que una y otra vez intenta imponerse en nuestro país y que de alguna manera fracasa y triunfa y que no deja de estar presente sin dejar de ser al mismo tiempo marginal. La conversación con él, la amistad con él, es mantener viva esa tradición, de alguna manera, y su trabajo y su postura dentro del mundo arquitectónico de este país, de alguna manera, homenajea y honra esa tradición a la que me refiero. Y como podéis observar inmediatamente en su charla, es un hombre de un inmenso saber, de una inmensa generosidad, y que además sabe explicar cuestiones muy complejas con una gran claridad y con un gran espíritu didáctico. Por eso es un placer tenerle aquí por primera vez en el Instituto Humanitats y esperemos que nos acompañe en muchas otras ocasiones, en muchas otras ediciones de otros cursos. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí, por el esfuerzo de haber venido desde Berlín para hablarnos de este tema tan apasionante como es Álvaro Aalto y todo lo que representó dentro de la teoría arquitectónica del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, decía eso, que muchas gracias, Andreu, y espero poder estar a la altura de la presentación. Estoy encantado de estar en Barcelona, ciudad donde pude enseñar durante unos años a final de los 90, principios de los 2000, y ciudad que me es muy familiar porque tengo parientes aquí. Pero además me gusta muchísimo poder hablar de Álvaro Aalto aquí porque hay una conexión que desvelaré mediada la conferencia. Y bueno, no solo eso, sino nada más entrar, alguien me ha saludado, una persona que había conocido a Álvaro Aalto en persona y además por la conexión con un arquitecto al que admiro muchísimo, catalán, contemporáneo de Álvaro Aalto, Sostres. Con lo cual, yo creo que hay esa conexión y espero que pueda ponerla de manifiesto, pero el tema, la arquitectura orgánica de Álvaro Aalto y la reconstrucción de Europa, lo que estaba en el título, ahora voy a poner mis diapositivas, si pueden, eso es. El tema, la arquitectura orgánica de Álvaro Aalto y la reconstrucción de Europa, bueno, el título de esta conferencia, como aparece en el programa, es el resultado del acercamiento al tema que discutí con Andreu en su día. Visto como título definitivo, me pareció que encerraba una paradoja cuya aclaración espero poder resolver. ¿Cuál pudo ser el papel de la arquitectura de Álvaro Aalto en la reconstrucción de Europa, si es que tuvo algún papel? Y esto es un poco una incógnita que en la conferencia intentaré desvelar. Para los que no estén familiarizados con la así llamada arquitectura orgánica, el término, acuñado en los años 30 por uno de los grandes maestros de la modernidad arquitectónica, Frank Lloyd Wright, define muy bien su propia obra, pero yo creo que deja mucho pendiente para definir la de Álvaro Aalto, y sin embargo ha sido siempre asumido como un arquitecto que pertenece a esta arquitectura, y yo lo pongo un poco en duda. Lo pongo en duda casi de buenas a primeras porque a mí arquitectura orgánica me parece un oxímoron, ¿no? Dos palabras, lo inerte y lo vivo junto, y como queriendo decir mucho, al final me parece que no dice tanto, ¿no? Si, como sucede en el título, al concepto de arquitectura orgánica además le añadimos el término reconstrucción, este sí que me parece que es un término que en lo arquitectónico se refiere casi exclusivamente a un proceso que tiene poquísimo de orgánico. Reconstruir algo realmente es una cosa muy artificiosa, muy compleja, y lo orgánico parecería que es algo, digamos, que tiene una fluidez o algo más bueno, que surge, ¿no? o que se hace, digamos, hacer
esta dicotomía, lejos de aclararse, la dicotomía entre lo orgánico y lo arquitectónico, se complica. El reto, así, pues, consistía en resolver la aparente contradicción existente entre la condición orgánica viva y algo reconstruido, es decir, algo inanimado. Reparé entonces en que en ningún momento se dice que una sea causa o efecto de la otra. Se trata de un simple vínculo, la arquitectura orgánica de Aalto, la reconstrucción de Europa. Me pareció incluso oportuno que esta ausencia de causa o efecto entre ambas sería, pues, algo que pudiese deducirse de esta charla. Y preferí entonces ver la reconstrucción de Europa y la arquitectura de Aalto como dos entes que discurren en paralelo. Y veamos qué ocurre con estas dos actividades que suceden en esa posguerra, en ese momento del desastre. Cuanto sea lo que ha influido uno en el otro o viceversa, no era a mi modo de ver algo de relevancia para estudiar una u otra. De ahí que haya preferido centrarme en la obra de Aalto y explicarla como una obra nunca realmente influyente. Una obra que desde sus primeros pasos ha quedado ahí suspendida. De ahí vengo a justificar en ese título más breve que aparece en pantalla. Hay, sin embargo, un matiz sobre el carácter orgánico de la obra de Aalto que considero interesante y sobre el que volveré más adelante. La invitación de Andreu me llegó casi a la vez de enterarme de la existencia de un documental titulado Aalto, estrenado el año pasado en las salas comerciales y en plataformas digitales. Los documentales de arquitectura nunca habían sido algo de gran interés para mí, no así la arquitectura en el cine, que es algo que me fascina, pero hace más de un año, Poldo Pomés, documentalista barcelonés, para más señas, y autor de un magnífico documental sobre el arquitecto catalán altiano, por cierto, Josep Antoni Coderch, y otro documental sobre el diseñador también catalán Miguel Milà, me propuso coproducir un documental sobre alguna figura de la arquitectura de renombre internacional. Así, ver el documental de Aalto inmediatamente caía por su propio peso. Con relación a la arquitectura en el cine, que he comentado antes, justo unos meses antes, el pasado mes de mayo, fui invitado por la Universidad de Frankfurt para hablar del cine documental del autor y artista alemán Harun Farocki y de su relación con la arquitectura. Es un tema poco estudiado, pero es realmente fascinante en la obra de este artista la importancia que tiene la arquitectura y, de hecho, es un tema que me gustaría tratar más en detalle. Fue la primera vez que abordaba la lectura de una o varias piezas de cine bajo una mirada arquitectónica. Así que nada más ver el documental Aalto, el documental de la cineasta finlandesa Virpi Suutari, titulado así, Aalto a secas, aquí, como dice en la pantalla, pensé que la película podría ser de gran utilidad para esta charla. De la misma manera que ocurre con un texto, una obra de arte, un libro o una pieza musical, y más aún en los tiempos que corren, con tanta facilidad de acceso, ¿no?, a lo que es todos estos materiales, pensé en limitar las imágenes de esta charla, en la medida de lo posible, a imágenes extraídas del film. Poner de nuevo en práctica el experimento que había realizado previamente en Frankfurt, utilizar algunas fotos fijas del film a modo de citas que pudiesen ser visitadas a posteriori, y del mismo modo que hacemos con las citas textuales, poder ser leídas, vistas o, en este caso, en su contexto. Poder así ver la obra de Aalto y poder contrastar a posteriori lo que aquí se diga de ella, de la misma manera que uno puede escuchar, ver, volver a escuchar, volver a ver, leer o releer las obras de otros artistas retratados en este ciclo. Dicho de otro modo, huir de la cultura del miedo al spoiler. A continuación les muestro las imágenes seleccionadas para el tráiler. Estas imágenes, que son pocas, creo que ya solamente la selección, muchas gracias, la selección de qué imágenes elegir para hacer un tráiler de apenas 2 minutos, es sorprendente que en estas 2 primeras obras que vamos a ver son ya obras antiguas de Aalto, son primeras obras de Aalto. Sobre la Villa Mairea aparece ya, digamos, lo que es este documental, un viaje cinematográfico, y en el interior de la Villa Mairea aparece el contenido de lo que va a ser el documental. Detalles de sus diseños, el famosísimo vaso Savoy, que prácticamente es la firma de Alvar Aalto, y algunas de sus obras con esta reducida escala y esa capacidad acogedora, que esto que podría ser muchas cosas, al final es un ayuntamiento de una población pequeña. O este edificio magnífico en los Estados Unidos,
donde todas esas habitaciones de un dormitorio del MIT disfrutan de vistas al río gracias a esa genial idea de prolongar la fachada a base de hacer una gran curva. Una gran casa que tiene aspecto de modesta, unas lámparas que explican cómo iluminar tanto las paredes como las superficies, y una imagen final que es el Finlandia Hall, al que volveré más tarde. No se preocupen, de la misma manera que ninguna de las imágenes que mostraré a continuación de sus obras estarán a la altura de cualquier visita a ellas, tampoco les destriparán el documental sobre la vida y obra de Alvar Aalto, de donde han sido sacadas. Pero de la misma manera que les indico la posibilidad de verlo, de volverlo a ver, los animo a todos a que vayan a ver la obra de Aalto. Se lo recomiendo y creo que no quedarán defraudados. Para los que hayan visto el documental, espero que las imágenes se conviertan en un nuevo visionado, una nueva visita, revisitar, como releer. Yo creo que es la mejor manera de comprender algo. Bueno, quizá con la salvedad de la traducción. Y aquí me permito un pequeño excursus sobre la traducción de la obra de arquitectura. ¿Cómo se traduce la arquitectura? ¿Es posible traducir la arquitectura? Eso es algo que los arquitectos intentan muy a menudo. ¿Se ha intentado traducir la obra de Alvar Aalto? Sí. Conste que no me refiero a su obra escrita, abundante en su juventud y casi inexistente en su edad madura. Por supuesto que se ha intentado, pero otra cosa es saber si se ha hecho con éxito. Pero, ¿qué puede decir traducir la obra de un arquitecto con éxito? En literatura todos sabemos de las bondades del oficio de traducir para después escribir. A mi modo de ver, la manera más apasionante de hacer arquitectura es interpretando, traduciendo, no transcribiendo, ni menos aún copiando, sino hacer un intento de emular, ¿no? de tener algo a lo que uno aspira. Sí, es copiar, pero casi es mejorar. Pues de esta misma manera yo creo que existen varios arquitectos, no muchos, que lo han intentado, pero pocos que han conseguido emular a Aalto. En cierta medida sorprende que la obra de Aalto no haya sido jamás asumida como escuela, como canon, ni tan siquiera como modelo, que siga ahí suspendida, como decía, para ser valorada. No obstante, insisto que mi propuesta no se trata de trasladar su método, sino de entenderlo, interpretarlo y ser capaz de construir arquitecturas que puedan estar al mismo nivel de la obra de Aalto. Y les daré un ejemplo, el del arquitecto que ha sabido emular la obra de Aalto con mayor éxito a mi modo de ver, por ponerlo en los mismos términos que comentaba antes. Se trata del arquitecto portugués Álvaro Siza, un arquitecto que, además del nombre, comparte con Alvar Aalto varios condicionantes. No se trataría de una similitud de las formas, los materiales, la sintaxis, como un problema de actitud ante la profesión. Y quizá también de carácter, ambos tremendamente entusiastas, pero por avatares de la vida expuestos a algunos episodios desgarradores. No me olvido del contexto, pero tampoco de las experiencias personales. Pero dejemos este magnífico arquitecto portugués dicho así como un ejemplo de algo a lo que se puede mirar, ¿no? Y ver si es verdad que Aalto está ahí solo, ¿no? en un altar, ¿no? Yo creo que ha habido arquitectos capaces de estar tan cerca o incluso más, ¿no? a esa idea de arquitectura. Pero dejemos, este magnífico arquitecto portugués para el ciclo del fin o del cambio del siglo, que espero que esté en marcha. Volvamos a Aalto. Aalto es el único arquitecto a cuya obra he dedicado un viaje casi monográfico. Corría el año 1988 y un amigo arquitecto, altiano hasta de nombre, Álvaro Soto, o Álvaro Soto, como se nos ocurrió llamarle con la esdrújula finesa, me propuso acudir al simposio que sobre él y su obra se venía realizando tras su muerte, en 1976, cada 3 años, con mucho rigor. Este es el póster de esa primera simposio, el siguiente, y este fue el simposio, el cuarto, al que acudimos en el año 88. En aquel año, Álvaro Siza se encargó de dictar la conferencia inaugural y quedé sorprendido con la multitud de paralelismos que él mismo era capaz de ver, no entre él y Aalto, sino entre Finlandia y Portugal, cosa que podía dejarnos un poco atónitos. Asunto de gran relevancia, como también veremos, no tanto el lugar donde uno nace o de donde procede, sino el lugar donde un arquitecto decide, si puede, ubicar su obra. Son muchos arquitectos, y esto no es algo inherente a nuestro mundo globalizado, sino mucho anterior, los que, pudiendo construir aquí y allá, han hecho un esfuerzo intencionado,
y Álvar Aalto es, desde luego, uno por radicar su obra casi en un único lugar. A menudo parece Aalto como alguien internacional, y es cierto que tiene obra, pero veremos la importancia que para él tuvo esta decisión, ¿no?, de dónde radicar su obra. Volvamos al encuadre. Aalto sorprende leerlo. Siempre es un nombre atractivo, a mí por lo menos me lo parece. Esa doble A que le suele conferir siempre ser el primero, sobre todo si es en orden alfabético, pero que ha podido ser entendida como una A compartida o duplicada por su unión y estrecha colaboración con Aíno, su socia, su esposa, también arquitecta y madre de sus hijos. Así lo vio y lo dejó bien claro el pintor, diseñador, profesor y escritor suizo, miembro de la Bauhaus, Johannes Itten, cuando diseñó el póster de la exposición que sobre la obra de ambos se hizo en Zúrich en 1948. Apenas un año antes de la repentina muerte de Aíno. Existe una imagen también de la exposición en París del año 1937, en la que el rótulo dice claramente Aíno y Álvar Aalto, lo cual explica, hoy siendo esta reivindicación algo tan evidente y tan clara y tan contundente, que para ellos este asunto estaba clarísimo. Aalto, yo creo que me gusta ver esa doble A de Aalto como una seña, y de hecho aquí Itten, ¿no?, le roba esa primera A y las convierte casi en las A's de sus iniciales, ¿no?, Aíno, Álvar, Aalto. Pero como decía, Aíno muere repentinamente en el año 49 y esto realmente generará un cambio, y yo creo que es un cambio que puede tener la trascendencia o incluso más de lo que pudo ser la debacle de la que estamos hablando, la guerra, etc. Pero en el caso de este ciclo la sorpresa es otra. Sorprende leer el nombre de Aalto junto al de Arendt, al de Bacon, al de Beckett, al de Canetti, al de Celan, por nombrar alfabéticamente algunos de los sujetos de los que ya se hablará o ya se ha hablado. El arquitecto de la luz y el arquitecto de la naturaleza, entre los artistas de la oscuridad y el artificio. Esta paradoja recorre... Esta paradoja, recorre también la ponencia. Sí, bueno, podemos seguir con la luz. Confieso que nada más recibir la invitación me pregunté a qué se debe su inclusión en este elenco. Y claro que tuve que hacer el esfuerzo de entenderlo, de pensar en el encuadre, en el ciclo. Por ejemplo, ¿a qué civilización, periodo histórico, lugar pertenecen Aalto y su obra? Con una vida extensa, se puede decir que alguien puede pertenecer a varios lugares, a varios tiempos, a varias, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la civilización? ¿Cuál es el lugar? Llamado desde muy temprano en su trayectoria a tener un papel importante en la arquitectura que se viene desarrollando en Europa y en América, su obra, sin embargo, y sobre todo a partir de un cierto momento, motivado, no sabemos si por la guerra o por la muerte de Aíno, se refugia en un país periférico, un país de bosques y lagos, un país cuyo punto más alto es la torre de televisión de la capital, un silencioso, húmedo y lúgubre país. Una trayectoria que, tras varias estancias en el extranjero, decide regresar a su país para hacerlo más saludable, más amable, más habitable, más sinfónico. Finlandia. La obra de Aalto cumple a la perfección con esa tríada que se produce en ocasiones contadas cuando lugar, artista y obra parecerían ser una y la misma cosa. Me permito aquí un segundo excursus para aclarar esta asociación lugar, artista y obra. Uno de los ejemplos más característicos de esta tríada es la que surgió al finalizarse la obra del edificio de la Ópera de Sídney, en mediados de los años 70, diseñado y construido por el arquitecto danés John Utzon. La Ópera de Sídney no es solo el edificio. La Ópera de Sídney también define el puerto de Sídney, define la ciudad de Sídney, define
la bahía de Port Jackson, tan importante en la historia de Australia, ¿no? La primera llegada, bueno, se llegó a Botany Bay, que está apenas unos metros, pero digamos este es el primer asentamiento, y que exista ese edificio que hoy todos sabemos, ¿no?, de su importancia. Es también ese edificio la quinta esencia de Utzon. O sea, si vemos la obra de Utzon, todo está en este edificio. Sydney, Utzon y su ópera han quedado para siempre unidos, y eso que Utzon fue despedido, pero bueno, eso es otra historia. De Australia ya hablaremos en otra ocasión. En este caso, lo que Sydney vemos aquí como esta especie de estuario o de bahía, lo vemos aquí a la misma escala en Helsinki, y quizá yo creo que Aalto tiene una posición diferente. No está ese gran edificio como la ópera, pero sin embargo sí que está el Finlandia Hall que hemos visto antes, muchas otras intervenciones, y quizá yo creo que lo que habría que equiparar en este caso sería no una ciudad como Sydney, sino un país. Y yo creo que Finlandia, Aalto y su obra, ahora sí, todo el cuerpo de su obra, son tres y son uno. Y se puede decir que Finlandia es Aalto, que Aalto es su obra y que su obra es Finlandia, pero obviamente no en un sentido estricto. El estudio de Aalto siempre estuvo allí. Este fue el que ya construyó una vez fallecida Aino, y la producción siempre estuvo allí. Donde antes estuvo Aino, estaría a partir de 1550 Elsa-Kaisa Mäkiniemi, luego llamada Elisa Aalto, arquitecta y segunda mujer y también socia, ciertamente tan responsable como antes Aino de la obra del estudio de Aalto en los años venideros. El estudio tiene para los que no hemos entrado, son imágenes, digamos, muy atractivas, ¿no?, por qué puede ser lo que en este lugar tan apetecible para sentarse y conversar, una especie de anfiteatro. En realidad lo que es un panorama del interior, y tiene esa condición interior-exterior tan atractiva que veremos en muchas otras de sus obras. Esta apreciación que he hecho sobre Finlandia, Aalto, su obra, yo creo que para los que hemos visitado Finlandia, cuando acudimos a ver este edificio en Massachusetts, en Boston, en el río Charles, o cuando pasamos cerca, incluso en coche, de esta torre en Bremen, en Alemania, o estamos en una de sus iglesias en Riola, en Italia, tan parecida a este otro lucernario que hemos visto antes de la Universidad de Otaniemi, pero tan distinto, porque, claro, Aalto sabe hacer esto y sabe tener esa relación tan clara entre esta entrada de luz y esta otra, estando en lugares muy distintos, Italia y Finlandia, ¿no? Hay uno se encuentra en Italia pensando en Finlandia, pero en el fondo la luz que entra es una luz que tiene que ser tamizada de una manera totalmente diferente, ¿no? De ahí la similitud y la diferencia. Volvamos a su inclusión en este ciclo. Aalto como Sastre, como Camus, Arendt, Celan, Beckett, Shostakovich, Rossellini, nace con el siglo y muere en los 70. Nace en 1898 y muere en el 1976. Se trata de un ciclo de autores y artistas todos cuyo apogeo se produce exactamente en el periodo de posguerra en Europa del que estamos hablando. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿responde la obra de Aalto a la debacle, a la que entiendo se refieren las de Sartre, la de Camus, la de Hannah Arendt? Si hablamos de exilio, ahí están Arendt, Shostakovich. Si hablamos de fracaso o destrucción, ahí están Rossellini o Beckett. ¿Qué puede decirnos Aalto sobre, y ahora cito de los títulos de otras ponencias, de otros conferenciantes del ciclo, qué puede decirnos Aalto sobre el totalitarismo, la posguerra, la destrucción, Auschwitz, el fracaso, el Gulag, el acabamiento, la muerte? ¿Qué papel juega la ruina en su obra? Hemos visto antes un dibujo en uno de los pósters de Aalto con una ruina clásica. No existe la ruina contemporánea en la obra de Aalto.
la idea de reconstrucción o la de un nuevo comienzo, ¿no? ¿Es Aalto alguien que esté promulgando una manera nueva de hacer las cosas o es alguien que está trabajando sobre lo existente? Uno podría pensar que estamos ante el arquitecto de la reconstrucción, el arquitecto de los centros devastados por las bombas, pero la obra de Aalto no entronca en este episodio entendido como desescombro, labor colectiva, emergencia, etc. Me atrevería a decir que Aalto, como tantos otros arquitectos, parece ajeno a ello. Cuando lo digo con relación a otros arquitectos, me sale un poco como un tono más crítico. Cuando lo digo sobre Aalto, me parece como justificado. Arquitectos de renombre, debería añadir, puesto que arquitectos al servicio de las oficinas de la reconstrucción de Europa debió haberlos apuñados. Sobre ellos, Aalto dice: los arquitectos finlandeses trabajaron mucho durante la guerra, dibujaron planos para ciudades destruidas, diseñaron un estándar de viviendas. También se fundó entonces el Comité de Normas de Construcción. Punto. No dice más, no valora, no hay juicio, es una pura descripción de lo que hacen los arquitectos. Él, por supuesto, no estaba haciendo eso, él habla de ellos. ¿Se puede seguir haciendo la misma arquitectura después de Auschwitz? La obra de Aalto parece decirnos que sí. Es aquí donde quizá puede entenderse la elección de la figura de Aalto para invitar a la arquitectura a este ciclo. Pues de ningún modo podrían estar aquí los artistas junto a los artistas antes mencionados, figuras como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier o Mies van der Rohe, todos ellos tocados por alguna idea o tendencia, si no afín, al menos cercana al bando derrotado. Existe, sin embargo, un episodio que el documental relata. Esta es la imagen en la que arranca ese momento en el documental. Una visita de Aalto al Berlín del Tercer Reich en pleno 1943. Invitado por Albert Speer, arquitecto y ministro del régimen, Aalto acude. No entraré en los detalles porque no he hecho esa investigación, pero el episodio se resuelve con Aalto, ese outsider, siendo capaz de corregir su error quizá y no sin humor o ironía. Me parece que hace una referencia, en la película se menciona, sobre nosotros los finlandeses somos unos monos en el bosque, no nos interesa ni el bolcheviquismo ni el nacionalsocialismo. Quiero pensar que en este momento es cuando Aalto se ve que existe otra vía para él, para su país y para su arquitectura. Una que no pasa por alinearse a ninguno de los dos bandos. En eso yo creo que es muy finlandés. El proyecto que dará lugar a su obra completa, tal y como hoy la conocemos, ya había aflorado. El proyecto de Aalto saldrá reforzado. Un proyecto que atravesará los acontecimientos históricos y sus consecuencias y que continuará en aquel lugar remoto que es Finlandia. Si hay cambios menores, los grandes temas de su arquitectura están ahí desde antes. Aquel joven arquitecto neoclasicista, porque hubo unos inicios neoclasicistas del clasicismo nórdico, magníficos por otra parte, tengo que decir, pero muy distinto de lo que el Aalto posterior, en los primeros años 20, que se transforma en un arquitecto fiel a los postulados del movimiento moderno a finales de los años 20 y que, entrada ya la década de los 30, abandona cualquier vinculación a lo que vino a denominarse como el estilo internacional, esa arquitectura moderna que parecía que valía para cualquier lugar, ¿no? Esa plaga que colonizaba ciudades y territorios fiel a sus principios y sin atender a razones locales. Esto Aalto muy pronto se dio cuenta y, de hecho, otra cita de él es definición del estilo internacional: purismo inhumano, obra de dandis. Estas son las palabras que, según que de Aalto, refiriéndose al estilo internacional, quedaron recogidas en la nota necrológica que para el New York Times escribió Paul Goldberger. Así, los temas que vendrán después están ya en su obra de los años 20-30, es decir, mucho antes de la debacle. Ese es el caso de dos edificios. El sanatorio de Paimio en 1933, no he traído una imagen de una iglesia que hizo en el 33 que es radicalmente lo contrario, o sea, es un clasicismo absoluto. Esta pieza la veremos más adelante con detalle. Yo creo que es como la cúspide de la modernidad. Y luego esta obra, que es de apenas, 2 años después, podría ser una obra contemporánea. O sea, yo creo que a lo mejor
está en la mente del mercado de Santa Catalina de Enric Miralles, pero hay muchas y muchos lugares, ¿no?, que hoy todavía beben de esta misma fuente, que es la librería de Viipuri, hoy en territorio ruso. De nuevo, la arquitectura orgánica. Tengo que agradecer al título el haberme ayudado a reflexionar sobre la paradoja que encierra, pensar en lo orgánico, lo estructurado, lo vivo como respuesta a lo inanimado, la muerte y la destrucción. La condición orgánica que me gustaría resaltar aquí de la obra de Aalto no es esa fácil asociación estética de sus formas a lo natural, a lo orgánico, el vaso Savoy. El florero, también años 30, muy temprano. O sea, el Aalto que conocemos, ya sea por diseño, por arquitectura, es un Aalto atemporal. O sea, el hecho de verlo cronológicamente es casi, no sé, se podría hacer un examen y ordenar estas imágenes de Aalto cronológicamente y es muy posible que la gente no supiera hacerlo, ¿no? Quiero decir, hay un momento en el que Aalto sabe lo que es su obra, ¿no? Y bueno, pues estas imágenes que son tan aclaratorias de lo que pueda ser esa idea del orgánico, en realidad lo que es una rabiosa capacidad vital para insistir en un proyecto que ya ha comenzado, iniciado mucho antes, casi a solas o mano a mano con Aino. Conectado a sus contemporáneos, porque no era una persona tampoco lejana, participó en los congresos del CIAM, y a lo que se está haciendo en Europa, conocedor de lo que se hacía, conocedor de Le Corbusier y luego muy buen conocedor de América, pero en un lugar muy alejado. Él tenía ese retiro donde se producía su trabajo. Se trata primero de conseguir emerger en un lugar remoto. Eso ya se podría considerar como algo, hace falta algo orgánico, ¿no?, para que en ese lugar remoto suceda. Y a continuación de surgir de entre las ruinas, haciendo casi omiso de ellas, ignorándolas. Una imagen que un siglo antes pudo ser romántica, pero que ahora surge de la pura necesidad, de la convicción de que el proyecto ya iniciado es un proyecto válido y que tras la guerra es más pertinente, si cabe, aún más válido. No existe, pues, la relación entre la arquitectura de Alvar Aalto y la reconstrucción per se de Europa. La dificultad a la que se enfrenta Aalto es la de continuar su labor, a pesar de la destrucción. 10 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Aalto ya había pensado, propuesto, diseñado y construido esa arquitectura reparadora. El proyecto, a partir de entonces, solo podía afinarse. Y ahora voy a mostrar unas imágenes, bueno, estos objetos que pertenecen al famoso restaurante Savoy, y esta misma imagen para poder visitar el interior de la biblioteca de Viipuri, quizá con menos luz se vea mejor, con detalles tan sensuales y únicos, ¿no?, como lo que es esta barandilla, que tiene un carácter funcional, además de ese carácter táctil que hemos visto, impresionante, porque esa barandilla que ustedes ven ahí es la barandilla que uno coge para, según llega, bajar a los fondos que puede luego subir y traer a casa, y para hacer ello, sin darse cuenta, el llevar siempre la mano derecha sobre la barandilla supone que uno sube o baja por un lado distinto y además tiene que pasar por el mostrador para que se pueda llevar los libros, ¿no? O sea, esta cosa, funcionalismo puro y a la vez esta imagen, ¿no?, de ver que si bajan 7 niños todos van a tener que pasar la mano por ese pasamanos, parece como algo muy particular. Paimio es esta pieza que, sorprendente, fantasmagórica, no sé, como una especie de máquina, ¿no?, una máquina para sanar, una cosa, así eso lo diría Le Corbusier. Yo no creo que Aalto lo dijera nunca, pero Aalto construyó este sanatorio, sobre todo para tuberculosos, y él mismo cayó enfermo en esa época. Y dijo que la experiencia de ser enfermo fue lo que más influyó en su diseño. Estas ventanas que ven de suelo a techo son una novedad en el mundo hospitalario. Son las ventanas desde las que un paciente desde la cama puede ver el bosque y puede ver la naturaleza y sobre todo esa poca luz que puede haber en invierno en Finlandia, ¿no?
Pero además es un lugar donde él experimenta 29, 30, 33, bueno, no tengo, experimenta lo que se está haciendo en Europa con el tubo curvado, con el aluminio. Él ya lo experimenta con la madera laminada y lo hace porque piensa que es muy incómodo tocar un tubo frío, ¿no? Y sobre todo si alguien está enfermo. Pero además pregunta, y él mismo experimenta, qué inclinación tiene que tener uno para poder respirar mejor, poder sentarse al aire libre. Y esta silla, Pai mío, año 32, era la silla que usaban los enfermos para poder sanar. Me he permitido estas dos imágenes simplemente por también aportar lo que es el color y la luz, ¿no?, en este espacio, las habitaciones, los techos. Existe un episodio fascinante en la investigación teórica sobre la obra de Aalto que trata no solo de contrastar, sino de emparejar su obra con la del filósofo Martin Heidegger. Es un intento, pero no mío. El episodio tuvo lugar tras la lectura que hizo Aalto de la famosa conferencia Bauen, Wohnen, Denken. Lo fascinante es justamente su carácter especulativo, casi policíaco, ya que no existen pruebas documentales sobre la existencia de correspondencia entre ellos, seguro. Referencias mutuas documentadas, habiendo sido explorado el archivo de Aalto, tampoco aparecieron. Conocimiento de la obra mutua parece ser que sí, que por amigos esto es conocido. Y sobre todo algunos amigos de Aalto que habían visto el volumen del escrito Bauen, Wohnen, Denken de Heidegger sobre la mesa de Aalto. Y también del hecho de que Heidegger, al parecer, había comentado que apreciaba la obra de Le Corbusier, quizás solo la capilla de Ronchamp. Y claro, Le Corbusier es tantas cosas que si te gusta Ronchamp, igual no te gustan nada del resto de su obra. Pero también la de Aalto. Y en este caso, claro, la obra de Aalto, ¿qué es? ¿Una pieza? ¿Un Ronchamp? ¿Una ópera de Sydney? No, parece que todo tiene ese mismo tono. Y entonces, este matiz de esta especie de interés mutuo podría ser casi como que la obra de Aalto. Digo, la anécdota que la cuenta Petzet, historiador y amigo de Heidegger. Al parecer, resulta que algunos arquitectos finlandeses se lo hicieron saber a Petzet y a Heidegger, que muy halagado le pidió a Petzet que le enviase un saludo de su parte en su viaje anual a Finlandia al año siguiente. Pero Aalto murió el 11 de mayo de 1976, antes de que Petzet pudiera darle el mensaje o informar al maestro de la muerte de Aalto, pues Heidegger moriría 2 semanas más tarde. Colin St. John Wilson, un arquitecto británico de los años 60-70, ha escrito sobre Alvar Aalto y Heidegger y sobre la posibilidad de que ellos constituyen la otra tradición, the other tradition. Un proyecto inacabado, desde luego no el del movimiento moderno tan criticado por uno o el de la modernidad tan denostada por el otro. La afinidad entre ambos podría hacernos pensar que quizá Heidegger podría haber encontrado en Aalto las ideas de arquitectura que parecía defender. De la misma manera que Aalto, mudo como era, mudo en el sentido de que apenas se pronunciaba en los últimos años de su vida, encontrase quizá su discurso en Bauen, Wohnen, Denken. Lo que sí es cierto es que ahí tenemos una justificación a la idea de que Aalto era un extraño moderno. Le gustaba a Heidegger, que para que le guste a Heidegger hay que ser un extraño moderno. Vayamos de lleno a la obra de Aalto, una arquitectura que podríamos decir que no existe si no es con el hombre en el centro. La última charla que ofreció Aalto se tituló Humanismo y Materialismo. Aalto, como he dicho, no era muy dado a hablar en público y a partir de una cierta edad bastante menos a escribir. Sus enseñanzas son pedestres y no eruditas. La elección de los términos, humanismo y materialismo, no creo yo que fuesen más allá de su estricta primera acepción, su vinculación al hombre y al material. Quizá sea esta una apreciación que minusvalora la capacidad intelectual de Aalto, pero lo que se pretende es dejar constancia de lo importante que son esos dos componentes en su obra. Y así me gustaría enseñarles ahora la obra de Aalto. La madera, ya sea para un techo, para curvar una silla, para construir una escalera, el ladrillo, con todo el valor que él daba a un ladrillo rugoso y a un ladrillo bastardo, que le costó mucho encontrar, por ejemplo, en Nueva Inglaterra, cuando hizo el edificio del MIT. Él decía, quiero el peor ladrillo, y no se lo daban, ¿no? El ladrillo en su casa de Muratsalo, que lo que es una especie de conjunción entre
experimentos de la construcción del ladrillo. Ahora sí podíamos bajar las imágenes un poco, la luz. Y la cerámica como acabado que ennoblece, robustece, limpia, hace una cosa higiénica. El vidrio en esas formas, los aplacados metálicos, cobre en este caso, en el edificio en Helsinki, que también sirve para proteger los pasamanos de este edificio. El latón, como un metal quizá más agradable a la hora de bajar una escalera o constituirse en un parapeto, o para hacer este picaporte que a mí me fascina porque es el tiempo que uno puede dedicar para pensar en esto ya explica un poco cómo la arquitectura tiene todas esas escalas, ¿no? He leído que Aalto hablaba de algo que no le gustaba, ¿no? del frío, ¿no? En el metal, y entonces quizá esta especie de atuendo que le pone al picaporte explica muy bien eso y también la sofisticación de cómo hacer eso, un trabajo casi artesanal. Pero a mí me gusta ver esa hendidura que puede ser justificada por muchas cosas. A mí se me ocurre cuando uno va a una puerta y no tiene mano, pero sí dedo, ¿no? Y puede abrir, o alguien de menor altura que quiere abrir la puerta y hacer esa palanca, ¿no? Pues bueno, me parece que son esos detalles donde está toda la parte más apreciativa, digamos, de la sensibilidad, pero también está la funcionalidad. La teja, la propia naturaleza, pero también la piedra, en este caso en una universidad se permite hacer esta especie de aula al exterior, el agua y estos leños que sirven de parapeto antes de entrar en una de sus villas a la que presentaré más adelante. Ausencia de aristas, maleabilidad, rugosidad, austeridad, honestidad constructiva. Esto de honestidad constructiva a mí me parece también capital. Yo creo que más y más es una dificultad en el mundo de hoy mostrar lo que se ha construido. Vivimos en un mundo que lo oculta y bueno, en algunos momentos se puede buscar razones y motivos, pero yo creo que en la obra de Aalto difícilmente se ven cosas, falsos techos, mochetas, estas cosas que usan los constructores para poder resolver asuntos que quizá tendrían una solución más honesta, ¿no? El hombre. Todo esto en lo que concierne al material, pero ¿y las personas? ¿Cómo es la puesta en escena de la obra de Aalto, en lo referente a la sociedad y a la gente? Yo diría que es cívica. Y para buscar, por ejemplo, esta imagen de este espacio, ¿no? que es un ayuntamiento en una localidad pequeña, Seinäjoki, esta idea de que uno puede acceder a ese patio y en ese patio disfrutar de un espacio con una cierta tranquilidad. Una idea urbana es un edificio de oficinas para el sistema de pensiones finlandés, cómo genera esos patios y esos retranqueos frente a esa otra trama de la ciudad donde están las viviendas, ¿no? Y cómo permite, digamos, desvincularse un poco de lo que es la ciudad, la vivienda de la ciudad y convertirse en algo más amable, pero haciendo también ese interior mucho más amable, como veremos después. Teatral. Bueno, pues en esta casa que veíamos, ¿no? De experimento puro sobre el ladrillo, de repente aparece esta gran escena, pero la escena también es el interior de su estudio, o es la trasera, o son los palcos, ¿no? Entonces hay algo siempre muy teatral y, de hecho, la forma, el abanico, como forma que él desarrolla en muchísimos proyectos con muy diferentes utilidades, ¿no? Es algo que yo creo que desde esas imágenes primeras de la Grecia clásica a él le impresionó mucho el teatro, ¿no? Y yo, cuando digo teatral, por supuesto, no es la connotación teatrera, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Algo muy... Este aula, por ejemplo, ¿no? O este Finlandia Hall. Ceremonioso. Bueno, esto es un pasillo de un edificio, como digo, de un ente público.
pero también en esa escalera hay algo ceremonioso, ¿no? Esa especie de reconocimiento de que uno va a un lugar, le prestan un libro, lo entrega a la salida. Reflexiva, pues evidentemente creo que todos estos proyectos que hizo sobre bibliotecas tienen ese cuidado para, por ejemplo, en este caso aquí debajo hay un aula para jóvenes y, sin embargo, al final de esos pasillos que se ven allí hay lugares absolutamente fascinantes donde uno puede irse a un lugar recóndito a reflexionar y a estudiar, llevarse sus propios libros. Esos son ideas que Aalto ha desarrollado y que luego hemos visto en muchísimas bibliotecas, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que son momentos, esto es una universidad, o sea que es un aula que al atardecer tiene, digamos, esta belleza de que uno casi ve a través, ¿no? Y luego estos momentos alegres, ¿no?, que decía antes, de cuando de repente un grupo escolar visita un edificio, pues... Permítame que ahora sea el momento en el que traiga a Aalto a Barcelona. De nuevo, la invitación a participar en este ciclo trajo a mi memoria un artículo publicado en la revista Arquitecturas Vis, en la que se mencionaba a Aalto. Corría el mes de mayo de 1974. Arquitecturas Vis era o fue una revista de arquitectura, diseño y urbanismo de gran calidad, editada y dirigida por Rosa Regás y publicada en Barcelona entre 1974. En su consejo de redacción se encontraban arquitectos de primera línea: Oriol Bohigas, Federico Correa, Luis Domènech, Rafael Moneo, Manuel de Sola Morales y Elio Piñón, responsable del edificio en el que nos hallamos, así como el historiador y crítico de arte Tomás Llorens y el diseñador gráfico Enric Satué. El artículo al que me refiero, anónimo, venía firmado por un barcelonista arquitecto y bajo la rúbrica Carta abierta a don Agustí Montal aparecía el artículo con este título: ¿Por qué Cruyff sí y Álvar Aalto no? El contexto es el siguiente. El número de la revista, como decía, era de mayo de 1974, mes en el que el Barcelona Fútbol Club, ya tras la incorporación de Johan Cruyff a sus filas, se había hecho con el 9º campeonato de Liga de la Primera División, el primero después de 14 años muy largos. Faltaban apenas 2 meses para que Cruyff participase en la mítica final del Campeonato del Mundo de Alemania 74. Me permito este excursus por la fecha en la que nos hallamos y la hora que es, apenas minutos de saber si otro gran jugador del Barça podrá proclamarse campeón del mundo o seguirá la estela de Cruyff. Holanda, con Cruyff como capitán, jugaría contra el país anfitrión, una final de triste resultado para los seguidores de Cruyff, no así para más de un madridista que seguro lo vivió como si se tratase de lo que hoy llamamos un clásico, término que por aquel entonces todavía no se había acuñado para denominar los enfrentamientos Barça-Madrid, Madrid-Barça. Alemania 74 catapultó a Cruyff al número 1 mundial, situándolo entre los más grandes, junto a Pelé, Garrincha y Di Stéfano. La pregunta del artículo, ¿por qué Cruyff sí y Álvar Aalto no?, venía a reclamar la atención sobre el mediocre planteamiento y posterior decisión de la presidencia del club con relación a su estadio, a su ordenación urbanística y su ampliación. ¿Por qué podía el club traer al mejor futbolista del momento, retirados Pelé, Garrincha y Di Stéfano, y no al mejor arquitecto, fallecidos ya Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y Le Corbusier? Aalto, que había destacado en las exposiciones universales de París y Nueva York en los años 30, se hallaba todavía, 40 años después, los tiempos de la arquitectura son distintos de los del fútbol, en la cúspide mundial de la fama. Lo atestigua el que unos jóvenes arquitectos, catalanes en su mayoría, avalasen la publicación de aquella carta, que en cierta manera era un poco un disparate, que lo equiparaba nada menos que a Cruyff. Pero no se trataba de unos arquitectos cualesquiera. Es muy posible que alguno no fuese barcelonista, incluso ni aficionado al fútbol siquiera, sino de unos arquitectos que compartían una determinación, esto es, contribuir con su obra y desde su tribuna a desmontar los preceptos del movimiento moderno, preceptos que hacían estragos reconstruyendo y destruyendo ciudades desde que hacía ya un par de décadas, destrucción a la que no se le veía fin. Una crítica cuyo éxito convirtió a Barcelona, durante los años 90, en bandera de ese reclamo en la escena internacional, particularmente en todo lo relacionado a la arquitectura y el urbanismo, bueno, y también al fútbol. Pero en lo que a nosotros ocupa, lo que esta anécdota viene a expresar de manera clara es que Aalto
por muy vinculado que hubiese estado al movimiento moderno, era una figura aceptada por los más fervientes críticos de la deriva que ésta había tomado. De hecho, en la necrológica que Rafael Moneo publicó en Arquitecturas Vis también, se refería a él como un eterno outsider. El reclamo de la arquitectura desarrollada por Aalto en los años de la posguerra servía para poner de manifiesto lo que la así llamada Escuela de Barcelona reclamaba: cuán equivocadas habían sido tantas de las operaciones de reconstrucción de la vieja Europa. Olvídese por un momento de Aalto y piensen en los mismos adjetivos que hemos aplicado a su obra: cívica, urbana, teatral, ceremoniosa, reflexiva, a menudo alegre. Seguro que más de uno puede fácilmente asociarlos a imágenes de esta ciudad. Bueno, no podría concluir esta charla sin antes desvelar a qué corresponden las imágenes que hemos visto y, de nuevo, una reflexión acerca de cuál pueda ser el motivo por el que la obra de Aalto esté ahí, en esa especie de limbo suspendida, ¿no? Vamos a ver estas imágenes rápidamente porque son muchas. Yo las he ordenado de una manera diferente, ahora sí para verlas con cierta cronología, pero también reuniendo, en este caso, por ejemplo, obras extranjeras. Esto es una intervención en Harvard University, que es un interior, simplemente, el Poetry Room, Woodbury Poetry Room. Seinäjoki es ese ayuntamiento del que he mostrado algunas imágenes, 1952. Algunas de las imágenes que hemos visto efectivamente pertenecen aquí. Es posible que esta casa del pueblo, ¿no?, tenga que ver con esas estructuras carelianas que a Aalto le fascinaban, ¿no?, de la arquitectura vernacular, pero a la vez tiene todos estos condicionantes tan atractivos, ¿no?, del uso de materiales y estos espacios, ¿no?, donde es el pleno, donde se reúne el ayuntamiento. Experimental House es la casa que Aalto y Elisa, su segunda esposa, se construyeron en un lugar lejano, que es una isla a la que tenían que llegar por un barco al cual era muy aficionado Alvar Aalto. Y en este lugar, en este bosque, aparece este patio y esta casa, que también tiene unas dependencias por allí, todas un poco como si hubieran sucedido por casualidad o por una pura necesidad, pero ni siquiera algo tan pensado o diseñado, ¿no? Seguro que pensado sí, pero este juego de practicar con diferentes materiales, tanto la cubierta como la fachada, ¿no? Aquí entendemos mejor, ¿no?, esa relación con el verde y esa utilización del ladrillo, como pensando cuál sería más acertado de todos ellos, ¿no? Y quizá el collage, que es esta técnica que utiliza Aalto tan a menudo, se convierte en una solución en sí misma. Y de nuevo esa apertura, ¿no?, es decir, ese patio que parece un patio encerrado dentro del bosque tiene esta grandiosidad. Probablemente este es un poniente que en esas noches de Finlandia pues puede ser un eterno poniente también. La Universidad de Jyväskylä, que fue el lugar donde fui a ese simposio, me pareció un lugar absolutamente admirable en los espacios y un poco el interior, ¿no?, donde aquí sin gente se ve apenas un poco, pero bueno, yo creo que en las aulas ponen de manifiesto un poco la capacidad que tiene la arquitectura para concentrar, ¿no?, para iluminar bien estos espacios compartidos de los alumnos, algo que se habla de ello hoy, ¿no?, la importancia de un espacio frente al verde, donde la gente pueda estar a sus anchas. Bueno, pues esto es algo que está allí hace 60 años, ¿no?, como si fuera ayer. O esto, en el exterior, que he mostrado también antes, ¿no? Esto pertenece a una universidad, ¿no? Uno le entregan esta foto y piensa, ¿qué será esto? Pues no lo sé, unas ruinas, este pabellón. Y este edificio, del que habéis visto muchas imágenes antes, fue muy criticado. Es un edificio público, un edificio ¿no?, es como si fuera el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Lo construyó en un barrio de Helsinki con mucho cuidado. Se ve que 7 años se tarda en hacer este edificio, y es un edificio que la gente lo criticó por suntuoso, por lujoso, por la cantidad de materiales, ¿no? Y sin embargo, sorprende, ¿no? Porque claro, si a uno le critican por esto, difícilmente tiene solución el problema. No creo que sea un edificio caro, es simplemente un edificio hecho con cuidado, donde saber que van a venir un grupo de personas implica que es mejor que haya 3 puertas que haya una, o que los picaportes tienen que tener esa protección de la que hablábamos antes, pero que ahora son puertas que tienen más peso y que quizá personas de diferentes tamaños puedan venir y necesitar abrirlas. Que esos picaportes en el exterior tengan también su posibilidad de tener una cubierta como tiene el edificio, que la iluminación sea una iluminación idónea, que se repite, que hace que uno sepa en qué momento está, pero que además se pueda combinar con la iluminación natural siempre que sea posible. Y entonces este espacio que hemos visto antes ahora se entiende más, ¿no? En ese contexto como de esas dos. Aquí vemos ahora con más detalle esos círculos que hay en las cubiertas, son efectivamente estas salas que él ha dedicado a la posibilidad de que exista esa conjunción entre luz natural y luz artificial. Y luego el mimo y el cuidado con el que este material remata toda una cubierta que tantas veces vemos que incluso arquitectura supuestamente de gran valor lo que tiene es un desprecio absoluto por ese final. Esto podría ser la cubierta de un barco como un lugar que efectivamente es maquinístico, pero tiene que tener también un cuidado y una ordenación. El pabellón de Finlandia en la Bienal de Venecia. Bueno, una pieza preciosa en la que no voy a hacer mayor comentario. El barrio del Hansaviertel en Alemania, estamos en los 50. Bueno, pues lo mismo, es un barrio en el que hay edificios de arquitectos muy variopintos. El de Aalto quizá pasa desapercibido, pero es notorio que las viviendas del edificio de Aalto son las que realmente la gente prefiere antes que irse a vivir a algunas otras. La Neue Bar, que es esta torre en Bremen, una casa de cultura en Helsinki, un ayuntamiento en Seinäjoki, un centro cultural en Alemania también, en Wolfsburg, también con estos lobbies y estas aperturas donde, digamos, la gente que visita estas actividades puede entrar, salir. La biblioteca de Rovaniemi, comentaba antes, esta sala que se encuentra más hundida, más protegida, ¿no? En un lugar más de otra escala, pero pertenece a este amplio abanico de diferentes lugares, ¿no? A cuyos finales uno puede acceder o la Maison Louis Carré, la casa de un coleccionista, que, bueno, yo creo que es bastante modesta, la propiedad es exquisita y la casa tiene, digamos, algunos espacios muy atractivos, quizá para poder conseguir entender también la topografía, ¿no? Cómo desciende el paisaje y cómo esa visión que tienes al fondo la puedes hacer, bueno, aparte de poder hacer esta labor de abrir y cerrar. De nuevo el famoso picaporte. Y aquí, pues esa vista desde debajo desde la parte más baja de la parcela, en la que yo lo que veo es una casa modesta. Luego el interior dice otra cosa, al margen de la colección incluso que tiene. Pero esta condición de hacer una arquitectura pequeña que por dentro es grande, yo creo que pocos arquitectos saben hacerlo como lo hace Aalto. Bueno, pues desde ese pantano o esa pequeña piscina pasamos al centro de Helsinki, que es un poco la última obra de Alvar Aalto. Se le encarga de hacer esta especie de gran centro administrativo, cultural, tecnológico, etcétera, y finalmente en este lago la pieza que se construye es exclusivamente en el año 71 el Finlandia Hall. Y bueno, es una pieza también de una calidad magnífica, criticada también como si estos mármoles pudiesen ser algo excesivo, no se sabe muy bien cuál puede ser el motivo de esa crítica. Y
Y yo creo que quizás es el momento de volver a comentar, ¿no?, en esta capacidad que tiene también esta arquitectura de no ser siempre protagonista, ¿no?, de a veces dejarse esconder, ¿no?, en esa nieve, porque la elección del material es evidente, ¿no?, ese mármol. Yo creo que aun si ensalzada por tantos, y a pesar de lo sensato que es todo en ella, la obra de Aalto parece no haber conseguido convertirse en modélica, como decía antes. En Finlandia fue criticada sin saber bien dónde recaía la crítica. Quizá en su omnipresencia, es cierto que hay edificios de Aalto por todo el país, pero no son precisamente clamorosos, rimbombantes, al revés, son obras comedidas. Quizá a su elevado coste, pero no todo lo que hizo puede decirse que fuese de lujo, pero sí bien pensado y detallado, de una calidad casi artesanal, y por ello quizá esa apariencia en cierta manera suntuosa. De nuevo, la Villa Mairea se presenta aquí como el ejemplo para desmontar esa crítica. Los clientes más adinerados, los dueños de la industria forestal finlandesa y socios de la empresa que produce los muebles de Aalto, le encargan una vivienda en el campo. El resultado, una construcción en la naturaleza que apenas se distingue de ella, una pluralidad de formas y materiales naturales donde la luz, el más preciado de ellos, y la presencia del entorno se establecen, dan un tono de paz y armonía que posiblemente dejaría frío a cualquier magnate contemporáneo. Entonces, estamos en el año 39 y esta maravilla de casa quizá puede elegirse como una obra que resuma lo que es Alvar Aalto, ¿no? Han pasado muchas décadas después, faltaban 6 años para el final de la guerra, la debacle. Todo esto le sirve a Aalto después para seguir haciendo esta arquitectura en la que él cree, ¿no? Este uso de la madera sin tratar en el exterior, tratada en el interior, ¿no? Ese mismo abedul que se convierte en una cosa y otra, ¿no? El fuego visto desde el acceso, el comedor con esta luz fascinante que entra sesgada, ¿no?, desde el patio, que es el único lugar donde hay luz en el entorno de la casa. Esta habitación, que es curioso en el documental oír como los hijos de estos propietarios, todo el mundo pensaba que era la casa más rara que había visto nadie, y hoy esto podría ser, bueno, ojalá fuesen así las habitaciones de los niños de tantas. Y esto es el estudio de esta persona que coleccionaba y tiene su obra gráfica y tiene ahí sus cerámicas, pero no es un artista y, sin embargo, tiene esta condición casi de atelier, de esta imagen que servía en el documental para decir la obra y la vida de Alvar Aalto, cuando en realidad no es su casa, ¿no? Es simplemente una idea de casa. Me gustaría... Se me antoja casi inexplicable a qué pueda deberse entonces esta condición suspendida de la obra de Alvar Aalto. No envejece mal, sigue siendo útil. Creo que pocos pueden negarle su atractivo. Cumple, pues, con los 3 principios vitruvianos. Es firme, es funcional, es bella. Menciono estos por no mencionar los principios contemporáneos tan archimanidos y desprovistos de significado. Sostenible, ecológica, responsable socialmente. Principios todos ellos que cumple con creces. Lo que sí es cierto es que a medida que pasa el tiempo resulta menos anticuada. Quizá es que aún no le ha llegado su hora. Quizá su tiempo sea hoy. Quizá mañana pueda dejar de estar en suspenso. Voy a permitirme, veo que hemos llegado a la hora, pero voy a permitirme un pequeño y último excursus, que es una anécdota que me sucedió en Finlandia. Durante aquel viaje que mencioné al principio de la conferencia, había una visita programada a la Villa Mairea, que acabamos de ver. Pero solo para los ponentes del simposio, no para los asistentes. Mi compañero de viaje no se conformó con las explicaciones. Es una propiedad privada, sus dueños viven en ella, reciben peticiones a centenas de todos los lugares del mundo. Haciendo oídos sordos, Álvaro Soto me convenció para que fuésemos. Y yo pensé, bueno, el acercamiento a Normaku, a la famosa colina de Jabulina, merecerá la pena, aunque no nos dejen entrar. Yo, bueno, pensaba que eso.
Algo que en los años sucesivos he hecho a menudo, acercarme al lugar, no solo acercarme como si ese acercamiento me permitiese ubicar el concepto, haciendo que ese acercamiento me permita ubicar el concepto arquitectónico de un determinado proyecto en su sitio justo y no ese lugar imaginario con el que uno va y luego se sorprende, ¿no? que las cosas no son como uno ha imaginado en las fotografías, en los planos. El paisaje, la cercanía, nos hará entender mejor lo que habíamos visto en planos, fotos y diapositivas durante nuestros estudios, pensé. Aún así, y a pesar de los carteles que anunciaban ya desde la carretera de acceso, no fotografiar, prohibida la visita, propiedad particular, Álvaro se acercó al portón, todavía lejano a la vivienda, y llamó a un timbre. La puerta se abrió automática y lentamente. Nos acercamos hacia la famosa pérgola, que hemos visto también, construida con troncos de madera de abedul, cilindros que posteriormente en el exterior se transforman en una delicadísima estructura en la que apoya y asciende la escalera a la planta alta. La persona que nos atendió nos dijo que los señores habían salido y al saber que no estábamos allí citados ni invitados, sino que habíamos vulnerado todas las indicaciones por ver la casa, en lugar de echarnos, nos dio unos patucos de hospital para que nos los pusiéramos sobre nuestros zapatos durante la visita, mientras en finés, creo, o quizá en portugués, no lo recuerdo, nos reprobaba y nos animaba a ser rápidos, como si le fuesen a pillar. Yo, hoy, más allá de esto que les cuento, de la casa no recuerdo nada. Cuando pienso en la visita, solo veo las fotos y los planos de los libros, las diapositivas de nuestros profesores, las imágenes en movimiento de este documental del que les hablaba, que apenas acabo de ver hace unas semanas y de donde he sacado esas fotos que ahora quiero verlas como si fuesen mías. Mi visita a la Villa Mairea, como la visita al hospital de Pai Mío, que también les he enseñado, de ambas hace 34 años, me enseñaron que no toda la arquitectura es visitable, o no toda debe serlo. En Pai Mío, para visitar esos interiores tan apacibles, esos colores y esa luz reparadora, uno debía tener el coraje de llamar a la puerta de una habitación y entrar donde se encontraban pacientes y familiares. Perdón, nos hemos equivocado de puerta. Todo para robar una foto de su interior. En la Villa Mairea me apremiaba la idea de sentirme intruso, de haber vulnerado el ruego de no molestar. Al final del viaje, ya en Helsinki, fuimos al Finlandia Hall. Una vez dentro recuerdo que la sensación de haber profanado la celda del sanatorio de Pai Mío y la vivienda del mecenas Gulliksen me arruinó la experiencia sonora en aquella sala magnífica en la que me hallaba. Aalto, Finlandia, su obra, de nuevo esa tríada inseparable. Aino, Álvar, Elisa. Si quieren saber más sobre Aalto, y en ese nombre espero que reverberen también los nombres de ellas, les recomiendo el documental, pero sobre todo les recomiendo que viajen a Finlandia. Si van, visiten su obra, pero no toda. No es necesario. Gracias.